Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado. Mi número de teléfono es 429309. Eh, Puede usted, si quiere, preguntarme algo o comentarme algo con respecto a lo que voy a hablar, llamarme también por medio de WhatsApp eh, al más 502 4242 9309. Yo estudio la Biblia, específicamente los principios bíblicos que generan la multiplicación del dinero y la prosperidad financiera. En realidad, la prosperidad que viene de la Biblia es integral, no solo financiera. Eso lo sé después de haber estudiado la Biblia. Entonces empecé todo este estudio tratando de yo solventar mi situación económica, creyendo que la Biblia podría tener algo que me podría ayudar, o que me podría ayudar para salir de la pobreza. Lo que yo quería realmente era dinero y bienes materiales. Vivir mejor en lo económico. Por eso fue que empecé a estudiar, empecé este estudio. Entonces ha sido un camino de fe en realidad, porque cuanto el Señor me ha mostrado de la Biblia que tengo que practicar, lo he practicado. No es solo leer la Biblia en realidad, no es solo llenarse la mente de palabras y conocimiento, sino realmente de conocer la Biblia en la práctica. Porque es en la práctica que la Biblia realmente se conoce. Esta noche voy a hablarles acerca de la ofrenda de primicias. La ofrenda de primicias es una de las 5 ofrendas que tenemos que practicar todavía en la actualidad. Porque las 5 ofrendas principales que se tienen que practicar todavía en la actualidad tienen que ver con ofrendas que honran a Dios con respecto a los roles que Él quiere tener en nuestra vida y que nosotros necesitamos que Él tenga en nuestra vida. Por ejemplo, la ofrenda de diezmo en Génesis 14, yo digo la ofrenda que practicaba Abraham, Génesis 14, honra a Dios como rey. Porque cuando Abraham viene de rescatar a su sobrino, a la familia de su sobrino, y a todos los habitantes de Sodoma y de otras ciudades también, viene con todo el botín, y porque viene con todas las pertenencias de estas personas, todo lo que se les habían quitado, y le salen al encuentro, primero el rey de Sodoma, después el rey de Salem, que era Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que no tiene principio de días ni fin de días, que es obviamente Dios mismo, porque, o sea, Jesucristo mismo, porque solo Dios no tiene principio de días ni fin de días. Entonces, Abraham se encuentra en la tentativa de elegir a uno de ellos para darles las ofrendas, el diezmo de todas las cosas que venían ahí, para constituir a este rey como su rey. Este diezmo honra a Dios como rey y lo constituye como rey en nuestras vidas, si nosotros eso es lo que queremos, porque si no lo queremos, nadie nos puede obligar a hacerlo. Entonces, esta es la ofrenda que honra a Dios como rey. Entonces, nosotros tenemos que decir, cuando recibimos algo, como cuando Abraham tenía en sus manos todas estas posesiones materiales que no eran de él, no eran de él en realidad, podía quedarse con esas pertenencias, porque él ganó esta guerra, para rescatar a todas estas personas y recuperar todo este botín, todas estas cosas. Y podía quedarse con todas las cosas, pero él no lo quiso. No quiso quedarse con nada de esto. Y es mejor que se lo lea. Vamos a Génesis 14 entonces, donde Abraham declara con toda claridad que no va a quedarse con ninguna de estas cosas. Entonces, perdón que no lo tenía listo, pero lo vamos a leer ahorita. Entonces, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y fíjense, pues hasta el valle se llamaba el rey. Porque esta ofrenda honra a Dios como rey, por eso la palabra se repite mucho en este pasaje.
El diezmo de Génesis 14 es el diezmo, la ofrenda que honra a Dios como rey. Cuando lo damos, lo constituimos como rey sobre nuestras vidas, nuestras posesiones y sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos. Y entonces Él se constituye nuestro rey. Esta es la ofrenda que honra a Dios como rey. Entonces, por eso es importante darla todavía ahora, porque estamos recibiendo cosas materiales. Todo el tiempo recibimos cosas materiales, a veces recibimos poco, a veces mucho, pero cuando recibimos algo, una posesión nueva viene a nuestra vida, entonces nosotros tenemos que decidir a quién vamos a poner como rey sobre esa nueva posesión que nosotros tenemos, nuestro salario del mes, nuestro cheque del mes. ¿A quién vamos a constituir a Dios como rey de este dinero? Al rey de Sodoma, que es Satanás. Aquí es lo que representa en realidad, Satanás. Entonces, o a Melquisedec, que en realidad es el Señor Jesucristo. Entonces, que es Dios. ¿A quién le vamos a dar esta ofrenda del diezmo? ¿A quién queremos como rey? Entonces, esta es la ofrenda que honra a Dios como rey. Entonces, las 5 ofrendas que se tienen que practicar todavía en la actualidad hacen que Dios se constituya en nosotros con un rol diferente. Hay una ofrenda que hace que Dios honra a Dios como rey, que es esta de Génesis 14. Otra ofrenda que honra a Dios como Dios. Otra ofrenda que honra a Dios como Padre. Otra ofrenda que honra a Dios como Señor y Maestro. Otra ofrenda que honra a Dios como Pastor. Y nosotros queremos que sea Él todo esto en nuestra vida, porque cada una de estas ofrendas hace que Dios se constituya en un papel diferente en nuestra vida, y entonces nos trae bendiciones diferentes. Por ejemplo, esta ofrenda del diezmo, Génesis 14, nos trae una bendición específica, que es protección, porque lo constituimos como nuestro rey, y como rey lo único que puede darnos es protección, porque es de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos va a usar sus ejércitos para protegernos. Cuando lo ponemos como rey, y lo ponemos como rey cuando damos este diezmo, que es el diezmo que honra a Dios como rey. Entonces, estas cosas que Abraham traía no eran de él, eran de todas las personas que habían sido llevado cautivas. Entonces, él podía quedarse con estas cosas, pero no quiso. Como dice en el pasaje aquí, dice... entonces, cuando volvía de la ruta de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Es el valle donde se presentan los reyes a ver qué decide uno, a quién va a poner como su rey. Al valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino que representa la Santa Cena, la comunión, la carne y la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. O sea que Abraham está haciendo aquí también, aparte de entregar esta ofrenda, está haciendo la manifestación de su fe, la proclama de su fe, como cuando tomamos la Santa Cena, de su fe en Dios, en su Salvador, en el Mesías que había de venir en aquel entonces. Y es maravilloso cómo podemos ver esto aquí en el Antiguo Testamento en realidad. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo, pero Abraham no era el dueño de estas cosas. Eso es así. Abraham no era el dueño de nada de lo que estaba ahí, porque no lo quiso. Podía quedarse con ello, pero no lo quiso. Eso lo sé yo porque ahí mismo lo dice. Ahorita lo vamos a leer. Y le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Bueno, él decide aquí a dónde se van las personas y a dónde se van los bienes. ¿Y quién es él para decidir aquí? ¿Quién es el rey de Sodoma para decidir aquí? No fue, él andaba cautivo. Perdió la guerra y se lo llevaron cautivo a él y a todo su pueblo, y a Lot y al sobrino de Abraham, Lot, y a toda su familia. Y aquí se viene a tomar atribuciones que no le corresponden. Da risa en realidad.
Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, porque aquí el rey de Sodoma obviamente interpreta al enemigo, al diablo. Dame las personas, porque él está interesado en las personas en realidad. Usa los bienes para atraerse gente. El enemigo usa el dinero para atraer gente, para ganarse a la gente. Es lo que le interesa a la gente. Llevarse a los que pueda al infierno. Junto con él, porque él sabe dónde va. Él sabe dónde va. Quiere llevarse todos los que pueda. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová. Abraham hizo juramento. ¿Qué juramento hizo? He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo. Le dijo al rey de Sodoma, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Abraham no quería ninguna riqueza que viniera del mundo, que viniera la riqueza. No debemos querer ninguna riqueza que venga del mundo, del enemigo. Pero sí debemos querer las riquezas que vienen de Dios. Y eso solo honrando con las ofrendas, nada más. Entonces estas cosas no eran de Abraham. Y he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Estos cuates sí se agarraron lo que pudieron. Les correspondía porque fueron a pelear, a rescatar a toda esta gente. Es que a Abraham le correspondía también, pero no quiso tomar nada. Porque Abraham dio los diezmos. Nada era de él. Nada era de él. Podía haber sido, pero no lo quiso. Ni siquiera un hilo. Ni una correa del calzado. Porque Abraham dio diezmos. No se menciona que los otros muchachos lo hayan dado también. Aner, Escol y Mamre no dieron. Esa es la práctica de Abraham. Abraham quería agradar a Dios, constituirlo como su rey, porque él sabía que allá donde había dejado sus cosas y a su familia, estaba protección. Era la costumbre que él tenía, él lo hacía siempre. Entonces, ¿por qué lo hace aquí? Nada es de él. Está claro que lo está haciendo a favor de los dueños de estas cosas. Nos está diciendo, porque no diezmaban, fueron llevados cautivos, con sus bienes materiales, con sus familias, y ustedes mismos se fueron cautivos por no pagar los diezmos. Esta es la enseñanza principal que nos da. Miren qué profundo. ¿Se había dado cuenta usted de eso? Abraham nos está diciendo la razón por la cual a estas personas les pasó lo que les pasó. Está claro, estas cosas no eran de él. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. ¿De quién eran las cosas? Le está hablando al rey de Sodoma. Porque si toma las cosas de él, y tenía derecho, el rey de Sodoma andaba diciendo por ahí, es que todo lo que tiene Abraham, yo se lo di. Sí, yo se lo di. Todo lo que él tiene, yo se lo di. Abraham no quería eso. ¿Quién va a querer eso? Entonces, aquí Abraham Dios nos está mostrando en este pasaje, y Abraham con lo que hizo nos está mostrando la razón por la cual a estas personas les pasó lo que les pasó. La persona que no diezma se va a un cautiverio, se va cautivo, pierde todo. Sus bienes materiales, su familia, y se pierde a la larga, se pierde a sí misma, pierde su vida, pierde todo lo pierde. Qué profundo, qué importante es esto, de verdad, qué importante es esta enseñanza para el momento actual. La gente quisiera saber algo, que la Biblia me dijera a mí, porque todo me sale mal, y yo pierdo todo el tiempo, pierdo aquí, pierdo allá, me roban, me asaltan, me entran a la casa, mi negocio va mal, pongo un negocio, me va mal. Pérdida, por no diezmar, aquí está. Bueno, yo no hubiera querido entrarme en eso, porque estoy hablando de otro tema, pero cada ofrenda, de estas 5 ofrendas principales que están representadas en
Nuevo Testamento, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque cuando uno profundiza en el conocimiento de toda la Biblia, en las enseñanzas de toda la Biblia, se va a dar cuenta que aquel pasaje de Nuevo Testamento, que está en los 4 evangelios, de la alimentación de los 5,000, y la alimentación de los 4,000 está en 2 evangelios, Mateo y Marcos. El de la alimentación de los 5,000 está en los 4 evangelios. Esas 5 panes hablan de 5 ofrendas, representan 5 ofrendas. Y los 2 peces son fracciones de nuestros bienes materiales que tenemos que dar a personas necesitadas. Porque en darle a Dios ofrendas se le cumple el primer mandamiento. En parte, en gran parte, son los mandamientos principales para cumplir el mandamiento principal, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Se le dan ofrendas, de esa forma se le muestra al Señor realmente obediencia y el amor que nos está demandando tener. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Hay que ofrendar. En eso se le da honra a Él y se le reconoce como los roles que Él debe tener en nuestra vida: Rey, Dios, Padre, Señor y Maestro, Pastor, con las ofrendas. Y nosotros necesitamos que Él sea todo eso en nuestra vida, porque también necesitamos las bendiciones que estas ofrendas traen. Están prometidas en la palabra, como esta primera ofrenda que ofrece protección. Porque si estas personas de Sodoma, junto con Lot y la familia de Lot, hubieran estado al día con sus diezmos a Dios, porque aún ahí en esa ciudad mala de Sodoma podían de alguna manera honrar a Dios con sus ofrendas, aunque sea con sacrificios de carneros y corderos y todo eso. Pero siempre se puede hacer la voluntad de Dios de la manera que lo le indica a uno. Entonces nos está mostrando realmente a Abraham la causa por la cual estas personas fueron llevadas cautivas, porque no estaban al día con sus diezmos. Viene Abraham, lo rescata, viene con todas las cosas de ellos, y en nombre de ellos, entrega los diezmos. ¿Por qué? Para que no le vuelva a pasar lo mismo. No va a estar viendo él cada poco a rescatarlos. Está rescatando a toda esta gente por su sobrino y por su familia. Y no quiere que le vuelva a pasar lo mismo. Tiene que dejar todo ofrendado, todo en orden, al centavo, y se va, sabiendo que a estas personas no les va a volver a pasar lo mismo. Con respecto de deber de estas cosas, pero miramos más adelante cómo esta gente, realmente era gente que no le importaba a Dios ni nada. Entonces nunca se preocuparon ya por volver a ofrendar, digamos. Y esta gente fue destruida. Entonces, esta gente no volvió a diezmar nunca más en su vida. Usted puede estar seguro de eso. Estamos hablando de la sociedad de Sodoma, gente completamente, nos muestra la Biblia después, gente completamente pervertida. No volvieron a presentar ofrendas nunca más. Tal vez Job sí, tal vez Lot sí, porque él era un justo. Y por eso fue rescatado con su familia de Sodoma. Pero la demás gente no, la demás gente fue destruida. Porque el no dar diezmos trae cautiverio en primer lugar y destrucción en último lugar o en segundo lugar. El que no diezma sufre pérdida todo el tiempo, cautiverio, llevado cautivo, deudas, problemas con la familia, los hijos malcriados, los hijos drogadictos, los hijos mareros, los hijos homosexuales, los hijos cautiverio, de algún tipo de cautiverio. Hay muchos tipos de cautiverio. El papá igual, cautiverio. Después puede venir destrucción. Aquí deja claro que es por no pagar los diezmos. Por eso Abraham nos dio el nombre de todas esas personas. Eso queda claro. No se habla de esto. Es una gran confusión la que hay en la iglesia con respecto a estos temas. No hay discernimiento de parte del Señor. Entonces yo solo quería leer esto para demostrar que realmente cada ofrenda de las 5 ofrendas principales que tenemos que practicar hoy en día honran a Dios en un rol diferente, y necesitamos que tenga ese rol en nuestra vida, necesitamos que sea nuestro Rey, nos dé protección, y los demás roles que Él cumple cuando le damos las otras ofrendas, y cada ofrenda tiene una bendición diferente. Esta ofrenda trae protección. No va a ser llevado usted cautivo, no va a ser destruido, porque usted está poniendo a Dios como su Rey. Entonces Él le va a dar toda la protección que usted necesita. Si usted, por supuesto, usted diezma perfectamente de todo lo que recibe, de todo lo que tiene. Entonces este es el meollo del asunto con las 5 ofrendas principales. Pero esto estamos hablando de la ofrenda de primicias.
La ofrenda de primicias se habla por primera vez en los libros de Moisés, los libros de la ley. Entonces, los primeros libros escritos por Moisés, el Pentateuco. Entonces, habla en Génesis, el capítulo 23, por ejemplo, por citar un ejemplo, la ofrenda de primicias se menciona en muchos lugares en los libros de Moisés. Entonces dice Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a casa de Jehová tu Dios, a la casa de Jehová tu Dios. Eso por citar solo un ejemplo nada más, para que miren que realmente eso empieza desde la ley de Moisés. Entonces también podemos ver en Proverbios, en segundo de Reyes, en el segundo libro de Reyes 4, segundo libro de Reyes 4. Segundo libro de Reyes 4, miramos en el versículos 42 a 44. Se menciona también la ofrenda de primicias. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, aquí se refiere al profeta Eliseo. A él le trajeron estos 20 panes de primicias, el profeta Eliseo, y él dijo, da a la gente para que coma. Respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Eran 20 panes, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, el profeta Eliseo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comerán y sobrará. ¿No le recuerda esto a usted el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el Nuevo Testamento? Porque se habla ya de 5 panes, que realmente representan 5 ofrendas. Y esas ofrendas en conjunto producen gran multiplicación y gran bendición, junto con los 2 peces, que son una parte de unas fracciones de dinero de nuestros bienes que se le da a las personas necesitadas. Esto me recuerda a mí lo que acabamos de leer, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el Nuevo Testamento. Porque esta ofrenda de primicias es parte de esos 5 panes, de esas 5 ofrendas que se relacionan con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el Nuevo Testamento. Y miren cómo tiene esta ofrenda la virtud de multiplicación. Miren, pues, sería bueno volver a leerlo. Es delicioso leer esto, de verdad. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, el profeta, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, no el profeta, Jehová. Comerán y sobrarán. ¿Y no sobraron panes también en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Sobraron 12 cestas llenas en el milagro de la multiplicación de los 5,000. Y en el milagro de la multiplicación de los 4,000 sobraron 7 cestas. Y esa es información también que tiene que ver con otra cosa. Lo que es 12, 7 y todo eso. No lo vamos a ver ahorita. Entonces, fíjense pues cómo esta ofrenda de primicias tiene la facultad multiplicativa. ¿Cómo decirlo? La virtud de multiplicar, de abundar. Llegamos al meollo del asunto, el pasaje principal sobre la ofrenda de primicias. 2 cosas quiero que queden claras. Son 5 ofrendas principales que tienen relación, de las que se especifican en el Antiguo Testamento, que tienen relación con el milagro de la multiplicación de los panes, con los 5 panes del milagro de la multiplicación de los 5,000. Los 5 panes del milagro de la multiplicación de los 5,000 tienen relación con estas 5 ofrendas que se especifican en el Antiguo Testamento. Hay otras ofrendas en el Antiguo Testamento, pero vienen resaltando más estas por su importancia, porque estas ofrendas honran a Dios en los diferentes roles que queremos que Él tenga en nuestra vida. Y necesitamos que esos roles los tenga en nuestra vida actualmente, los necesitaron los antepasados, la gente que vivió antes, los patriarcas, todos los del Antiguo Testamento. Lo necesitamos nosotros ahora también, porque son principios eternos. Porque eterno es todo juicio de tu justicia.
La ofrenda de primicias, como las otras ofrendas que son principales, estas 5 ofrendas son juicios eternos de Dios, no se pueden abrogar, no se pueden abrogar, siguen vigentes todavía. Porque son juicios eternos de Dios. Como dice Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Esto quiere decir que la verdad es la suma de la palabra de Dios. Usted no haga una verdad de un versículo. No puede usted hacer una verdad de un versículo. Cuando algo es verdad en la palabra de Dios, tiene que sustentarse con muchos versículos. Tiene que haber muchos versículos apuntando en la misma dirección. No uno, no dos, no tres, muchos. No puede usted hacer una verdad con un solo versículo de la Biblia. Eso es malinterpretar la Biblia. Entonces, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Lo cual quiere decir, digámoslo al revés, la verdad es la suma de la palabra de Dios. Hay que sumar un versículo a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, que apunten en la misma dirección. Esa es una verdad. Usted forma una verdad con muchos versículos, no con uno, no con dos. Así es como uno se pierde. Así es como se pierde el pueblo. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es eterno? Algo que es para siempre, que no tiene fin. Eterno es todo juicio de tu justicia. Y es un principio, es un juicio eterno la ofrenda de primicias. Entonces, antes de leer, de entrar de lleno a lo que es la ofrenda de las primicias y las bendiciones que trae, las promesas que trae cuando se da, quiero leerles todavía un pasaje más. Porque ya leímos lo que es Génesis 14, que nos muestra cómo esta ofrenda constituye a Dios como Rey en nuestra vida y como Rey nos da protección, la protección que no tuvo el rey de Sodoma y su gente, ni Lot, porque no diezmaban. Esa es la bendición de ese diezmo. Entonces, Génesis 14 constituye a Dios como nuestro Rey, nos da protección. Ahora tenemos Génesis 28. Muchos pastores, muchos teólogos confunden y relacionan el diezmo de Génesis 14 con el diezmo de Génesis 28. Son dos ofrendas diferentes. Son dos diezmos diferentes. El de Génesis 28 es... El de Génesis 14, el que ya vimos, es un mandamiento. Indefectiblemente diezmarás. Un mandamiento que Dios exige. De todo lo que tú recibes, me vas a dar el 10%. Indefectiblemente diezmarás. Dice en los libros de Moisés. Y en otros pasajes también, en varios pasajes. Por eso no vale la pena leerlo, porque eso está en varios pasajes. Dios exige el diezmo, eso queda claro. Indefectiblemente diezmarás. Pero ese es un mandamiento. El de Génesis 14 es un diezmo que es un mandamiento. Pero el de Génesis 28 es un voto. Un voto es algo que yo decido hacer para obtener un beneficio de parte de Dios. Una promesa que yo le hago a Dios a cambio de un favor. Algo que yo le ofrezco a Dios a cambio de un favor. Y ese es un voto. Por muy mal que se oiga, esto es bíblico. Pedirle un favor a Dios a cambio de una promesa. O ofrecerle algo a Dios a cambio de un favor. Ofrecerle algo a Dios a cambio de un favor es un voto y está en la Biblia. Jacob lo hizo. Entonces, miremoslo. E hizo Jacob voto, diciendo, nadie lo obligó, no era un mandamiento, era un voto. Algo que él decidió hacer. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, es un voto de prosperidad, pues estoy pidiendo cosas materiales. Y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Me está pidiendo un favor y prometiendo algo.
va a constituir a Dios como su Dios. Jehová será mi Dios. Para que esté constituyendo a Jehová como su Dios. Esto no pasaría si no lo hubiera hecho. ¿Por qué es diferente al diezmo de Génesis 14? Porque este es un diezmo también. Porque en Génesis 14 está constituyendo a Dios como su rey. Eso ya lo vimos. Aquí está constituyendo a Dios como su Dios. Porque Dios como rey no me puede prosperar, me puede proteger. Pero no me puede prosperar. Para recibir de Dios prosperidad, tengo que darle un diezmo y hacer un voto de prosperidad a Dios y prometerle que Él, porque digamos, Dios, como Dios me prospera, como rey no me prospera, como Dios me prospera, solo Dios lo puede prosperar a uno. Entonces por eso Jacob constituye aquí a Dios, le promete que Él va a ser su Dios si le da prosperidad. Eso está claro, aquí lo voy a volver a leer por si alguien tiene duda. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, si no, no, y me guardares en este viaje en que voy, si no, no, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si no, no, y si volviera en paz a mi casa, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ese es un voto. Una promesa a cambio de un favor. Pero si no hay ese favor, no lo recibo, entonces no hay ningún compromiso. Pero él está aquí, haciendo esta promesa y está prometiendo un diezmo más. Entonces lo voy a leer completo. Entonces hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, todo lo que recibimos viene de Dios, todo viene de Dios. Entonces, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Está prometiendo un diezmo por haber hecho un voto, una promesa a Dios a cambio de un favor. Un voto es una promesa a cambio de un favor. Eso es lo que es. Este es un diezmo diferente. Este diezmo es un voto de prosperidad que constituye a Dios como nuestro Dios y como nuestro Dios nos da prosperidad. Entonces, cada ofrenda de estas 5 ofrendas principales, de las cuales se hace referencia en el milagro de la alimentación de los 5,000, de los 4,000, esos 5 panes de esos milagros representan 5 ofrendas, y estas ofrendas honran a Dios como cada una como un rol diferente, y necesitamos que Él tenga esos roles en nuestra vida, definitivamente. Diezmo, Génesis 14, me da protección. Lo honro a Dios como rey, lo hago mi rey, me da protección. Génesis 28, lo honro como Dios, le doy un diezmo como Dios. Él se constituye como Dios en mi vida y me da prosperidad. Ahora vamos a ver cómo la ofrenda de primicias es la ofrenda que honra a Dios como Padre. Miremos qué promesas tenemos aquí, qué beneficios tenemos con esta ofrenda. Y también estos son juicios eternos de Dios. Eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Quién dice que ya caducó esto de la ley? Si el mismo Jesucristo dijo en Mateo 5:17, y lo voy a leer, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo vamos a leer. Entonces, Mateo 5:17. Jesús y la ley, dice el título aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No podía ni quería abrogar la ley y los profetas porque son juicios eternos de Dios, aunque por supuesto Él mismo tomó en su muerte en la cruz el lugar de muchas de estas leyes que ya no se tienen que practicar porque Él tomó el lugar. Pero toda ley que se encuentre allá en Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, que me ayude a mí a honrar a Dios y amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, lo voy a cumplir, porque me está ayudando entonces a cumplir el primer mandamiento más importante. Y cualquier ley que me lleve a mí a respetar, a honrar y amar a mi prójimo como a mí mismo, la voy a cumplir todavía, porque esa me está ayudando a cumplir el segundo mandamiento más importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas de las leyes del Antiguo Testamento, como las del Nuevo, nos llevan a cumplir los dos mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, el segundo mandamiento más importante, como a ti mismo. Si en estas leyes, estos juicios eternos de Dios son eternos, no podemos hacer esto, cumplir los dos mandamientos más importantes. Estos mandamientos nos ayudan. Todo mandamiento que nos lleve a tener ética en el trato con Dios,
La ética correcta en el trato con mi vecino, con mi prójimo, son leyes que están vigentes todavía. No matarás. O con los que dicen que ya no vale el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, creen que ya se puede matar. Si usted realmente cree que la ley de Moisés ya no vale, en el Antiguo Testamento vale nada, no cumpla ningún mandamiento entonces de los que están ahí. Porque si va a cumplir uno, cumpla todos los que están vigentes todavía, que nos llevan a tener la ética correcta, la conducta correcta, el comportamiento correcto para con Dios, para honrarlo y amarlo con todo nuestro corazón, y la conducta correcta, la ética correcta para amar a nuestro prójimo y amarlo como a mí mismo, que son los mandamientos más importantes. Porque todos los mandamientos llevan a lo mismo. No matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su vaca y todo eso, que dice ahí, usted conoce esos pasajes. No te inclinarás a dioses ajenos, eso lleva a honrar a Dios. No considerarás, no matarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Lleva a dar la ética correcta de cómo tratar a mi prójimo. Y así hay muchas leyes en todo el Antiguo Testamento, en toda la ley de Moisés, que nos llevan a darnos la ética correcta, la conducta correcta, mi trato con Dios y mi trato con mi prójimo, que son los mandamientos más importantes. Entonces todo lo que me lleve a mí a eso, tengo que seguirlo cumpliendo. Y si la ley ya no vale nada, el Antiguo Testamento no vale nada, entonces usted no cumpla nada. Entonces ya puede matar y todo eso. Bueno. Y si va a cumplir un mandamiento, cúmplalos todos entonces. Todos los que están vigentes, porque hay muchas cosas así que no se tienen que hacer en realidad. Y no tienen ningún sentido, ninguna función. Pero hay otras cosas que sí se tienen, principalmente la enseñanza con respecto a las ofrendas. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, para cumplir. Porque con todo lo que Él, ¿cómo le dijera yo? Bueno, leámoslo primero. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Todo se tiene que cumplir, todo lo que está en la ley se tiene que cumplir. Hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hasta el más pequeño mandamiento, y así enseñe a los hombres. Usted está enseñando que la ley no vale nada, el Antiguo Testamento no vale nada, cuando fueron hechos toda la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, los libros de los profetas, el Nuevo Testamento, toda la Biblia es una sola que nos sirve para nuestra formación. La Biblia entera nos sirve para nuestra formación, porque la meta de todo cristiano tiene que ser convertirse y ser como su Señor, como el Señor Jesucristo. Mi meta es ser como Él. Nunca podré ser como Él sin cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento y del Nuevo, que los mandamientos del Antiguo Testamento los vamos a permear con el Nuevo. Entonces, el Nuevo permea el Antiguo Testamento de tal manera que nos damos cuenta que muchas cosas que están ahí ya no se tienen que cumplir, pero otras cosas sí, principalmente como las ofrendas. Y cualquier mandamiento que me lleve a mí a honrar a Dios y mostrarle mi amor y a honrar a mi prójimo y respetarlo y a mostrarle mi amor a mi prójimo, cualquier mandamiento del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento que me lleven a eso, lo tengo que cumplir todavía. Entonces, porque de cierto, os digo, entonces, hasta que todo sea cumplido, de manera que cualquiera que quebrante unos de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y muy pequeños serán llamados a todos aquellos pastores que enseñan esta basura. De que el Antiguo Testamento ya no sirve, que la ley ya no sirve. Todos esos pastorcitos y teologitos van a ser llamados muy pequeñitos, muy chiquititos. Así dice aquí. Muy pequeño será llamado el reino de los cielos. Cuando lleguen al reino de los cielos y a la presencia del Señor, estas personas van a ser llamadas muy pequeñitos, van a ser llamados. Así va a ser. Pero eso es lo que dice aquí. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, como yo, lo estoy practicando, lo estoy enseñando, estoy dando 5 diezmos, ayuda a mi prójimo. Lo digo porque la verdad, porque he recibido la palabra de Dios, me ha formado.
Desde la ley de Moisés, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos forma, nos convierte a ser como nuestro Jesucristo. Y usted puede estar seguro de que el enemigo, el diablo, no quiere que seamos como nuestro Jesucristo. No quiere que seamos como Él. No le conviene. Si cada cristiano fuera como el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el mundo cambiaría completamente. No estamos cerca ni siquiera de ser como el Señor Jesucristo porque nos dan mala enseñanza. En las iglesias no se enseña la Biblia, se enseña otra cosa. Se enseña un evangelio diferente. Actualmente se está enseñando un evangelio diferente. Entonces, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe. Yo lo estoy practicando y lo estoy enseñando ahorita. Cualquiera que los haga, lo estoy enseñando, entonces estoy practicando, practico los 5 días, los que estoy hablando, de los que yo enseño, y también lo que es ayuda al prójimo, también yo lo practico. Y ahora también lo estoy enseñando. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia es aquella justicia, los mandamientos que usted pone en práctica de la Biblia, esa es nuestra justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que estas personas se dedicaban realmente a examinar la Biblia, a ver qué tenían que cumplir, que diezmaban la ruda y la menta, dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entrar al reino de los cielos no necesariamente es entrar al cielo, habitar la eternidad con el Señor, sino entrar al reino de los cielos es entrar a vivir un sistema, las leyes del reino de los cielos. Porque yo puedo estar aquí en la tierra, vivo aquí en la tierra, viviendo aquí en la tierra, adentro del reino de los cielos o afuera del reino de los cielos. Si practico los principios bíblicos, estoy adentro del reino de los cielos, y si no los practico, estoy fuera del reino de los cielos. Así es. Y por supuesto, después de que uno se muere, va a estar, si uno realmente está dentro del reino, viviendo aquí en la tierra, en el reino de los cielos. Bueno, si uno es salvo, se va al cielo, pero digamos, lo que es estar aquí en la tierra, aquí en el mundo, se puede estar adentro del reino de los cielos o afuera del reino de los cielos, porque acuérdense que el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros, dice Mateo. Entonces, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, no entraréis a funcionar en el sistema del reino de los cielos. Que es cuando uno está cumpliendo las leyes de un país, vive y se le considera ciudadano de ese país, y si no cumple las leyes, pues es un mal ciudadano en realidad. Entonces nosotros, cumpliendo los principios bíblicos, estamos dentro del reino de los cielos. Entonces, con esto estoy viendo yo la vigencia, con este pasaje lo leí solo para ver la vigencia del Antiguo Testamento y la ley. Por supuesto, hay muchas cosas que no vamos a cumplir del Antiguo Testamento, que no son necesarias. Hay que permear el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y buscar la guianza del Señor. Y así fue como yo me encontré con el conocimiento de las ofrendas, que solo está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay nada de ofrendas, porque todo está en el Antiguo Testamento. Entonces, por supuesto, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero las leyes del Señor, como son leyes de integridad y de honestidad y de ética, mucho más que ética en realidad, son las leyes del bien. Existe lo que es el bien y el mal. Los juicios eternos de Dios son el bien, representan el bien. Y las bendiciones de Dios vienen por cumplir estos principios. Como también lo dice Deuteronomio 28, Génesis 6, usted lo puede ver, las bendiciones del Señor vienen por el cumplimiento de estos principios bíblicos, cumplir los mandamientos del Señor. Entonces, yo leí este versículo solo para ver la vigencia del Antiguo Testamento. Por supuesto, no todo se tiene que cumplir, pero hay cosas que sí se tienen que cumplir. Muchas cosas. Uno lo sabe cuando lee el Antiguo Testamento, como ya lo desvirtuaron y dicen que la ley no vale nada, que el Antiguo Testamento no vale nada, entonces ya ni la gente ni lo lee. Pues si lo leyera se da cuenta que son leyes buenas, son congruentes con amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y lo que no, hay muchas cosas que no se tienen que cumplir obviamente, pero uno lo va a saber cuando lo lea bajo la guianza del Espíritu Santo.
Entramos de lleno a lo que es la ofrenda de primicias. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes materiales y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta ofrenda también es un diezmo porque el diezmo es el modelo que se nos da en el Antiguo Testamento para ofrendar. El diezmo es un modelo para las ofrendas, es un patrón para las ofrendas. Y la ofrenda de primicias también es un diezmo, y esta es la ofrenda que honra a Dios como Padre. Entonces, dice, ¿cuáles son las promesas los beneficios de dar esta ofrenda? Pues, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Implícitas vienen las promesas al cumplir este mandamiento. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora bien, dice, serán llenos tus graneros con abundancia, quiere decir que bienes materiales vamos a tener en abundancia para nosotros y para nuestra familia, comida y todo eso. Tus lagares rebosarán de mosto, dice, tus lagares rebosarán de mosto. Mosto habla de vino nuevo. Y aquí nos está hablando de que, digamos, la palabra de Dios en la Biblia está representada por el agua. Eso Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Qué quiere decir esto? Si la palabra de Dios está representada por el agua, el vino es la palabra entendida. El Espíritu Santo nos da entendimiento cuando leemos la Biblia, y la palabra entendida, lo que comprendemos de la palabra, se convierte en vino. Es el agua convertida en vino. La palabra entendida, la enseñanza recibida después de leer la Biblia, y el Espíritu Santo nos ha dado entendimiento de esto. El Señor Jesucristo ha pasado el agua a ser vino. Entonces dice aquí, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea que, dando esta ofrenda, va a haber mucho vino nuevo en mi vida. Lo cual quiere decir, el vino nuevo es la palabra, la letra de la Biblia convertida en palabra entendida. Ese es el vino nuevo. Y vamos a tener mucho vino nuevo, porque cuando se da esta ofrenda, se recibe mucho entendimiento de parte del Señor. Yo lo sé por experiencia, porque yo la practico. Entonces, resultó que yo, después de que murieron mis papás en el año 2000, yo, con la angustia que tenía por la falta que Dios me hacía, yo empiezo a buscar más a Dios. Y paso, en el 2001 ya leía la Biblia, pero en el 2001 empiezo a leer la Biblia más intensivamente y a orar. Al mismo tiempo que leía la Biblia, oraba. Pasan los años y yo me encuentro con que estoy leyendo la Biblia constantemente, y después llegó un momento en que yo digo, bueno, yo estoy leyendo la Biblia, aquí estoy viendo que se menciona una ofrenda de primicias, pero yo no estoy dando esa ofrenda. En un ataque de honestidad, yo digo, bueno, yo sé que existe una ofrenda de primicias, porque estoy leyendo la Biblia, pero yo no la estoy dando. Vengo yo, y después de que ya estoy dando mi diezmo de Génesis 14, que ya lo había entendido que era un diezmo, que tenía que dar ese diezmo, bueno, eso ya lo venía dando desde hace tiempo, porque ya eso sí lo enseñaban en la iglesia. Y ya había hecho yo una promesa de un voto de prosperidad, como Génesis 28, había hecho un voto de prosperidad en el 14 de enero de 2006. Entonces ya estaba dando 2 diezmos. Y la ofrenda voluntaria, yo dije, pues ¿cuánto de ofrenda voluntaria? Pues seguir dando centavitos ahí. Tiene que haber una regla para dar la ofrenda voluntaria. Yo dije, voy a dar medio diezmo de ofrenda voluntaria. Y yo en este arranque de honestidad ya estaba dando 2 diezmos y medio por diezmo de Abraham, Génesis 14, diezmo de voto de prosperidad, y medio diezmo de ofrenda voluntaria, y me comprometo todavía, pues en un arranque de honestidad, y pues estoy leyendo la Biblia y no estoy dando, me está mencionando ahí una ofrenda de primicias, no la estoy dando. Entonces, ¿para qué estoy leyendo la Biblia? ¿Y para qué? Y sigo leyendo la Biblia, no hago nada de lo que dice ahí. Existe una ofrenda de primicias, yo no la estoy dando. Bueno, me comprometo con Dios de dar medio diezmo por ofrenda de primicias, pero cuando Dios mira que una persona realmente quiere hacer su voluntad, le da la instrucción correcta. Cuando Dios mira que una persona se está esforzando por hacer su voluntad y por poner en obra su palabra, lo ayuda. No existe nada que pueda alegrar más el corazón de Dios
hacer más feliz el corazón de Dios que ver a una persona en la tierra tratando de poner en obra su voluntad y tratando de hacer las cosas bien y tratando de agradarlo. Me mira a mí tratando de aprender a acercar las ofrendas. Mira que me animo a darlas. A pesar de que era pobre. Yo ya con 2 diezmos y medio. Y me meto otro diezmo, otro medio diezmo más. Porque esa es la promesa de dar medio diezmo por la ofrenda de primicias. ¿Cómo no estoy agradado, Señor? ¿Viste qué valiente? Si nadie quiere dar nada en realidad. Dan enseñanza equivocada en las iglesias en contra de Dios. Ay, no hay que dar diezmo, hermano. Porque no lo quieren dar. Si lo dieran, se darían cuenta que eso les da más enseñanza, más enseñanza, más enseñanza. Porque el Señor enseña su palabra al que Él sabe, Él mira la mente y el corazón de uno y Él sabe quién realmente está dispuesto a ponerla en obra. El Señor no le enseña su palabra a quien no la quiere